Un saludo a todos, soy David Bell, el profesor encargado de coordinar la asignatura de Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales del grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. En este vídeo, de poco más de un cuarto de hora de duración, voy a intentar explicar las principales comprobaciones que hay que hacer a la hora de diseñar una zapata rígida para la cimentación de un edificio. La cimentación forma parte de cualquier edificación, por lo que estimamos que su estudio debe incluirse también entre los objetivos de una asignatura de análisis estructural generalista, aunque sea de forma somera y centrándose únicamente en los casos más habituales. En este vídeo no se explica el cálculo de elementos de cimentación flexibles, aunque se mencionan, en el que se sigue la teoría general de flexión, y se centra exclusivamente en el cálculo de zapatas aisladas, dejando fuera los encepados, las zapatas arriostradas o de medianería o cualquier otro caso más complejo, que se estudiarán más adelante en otras asignaturas optativas del mismo grado en Ingeniería Mecánica. Los encepados y zapatas de cimentación pueden clasificarse en rígidos y flexibles. Esta clasificación se basa fundamentalmente en la relación entre el vuelo de la cimentación, la zapata o el encepado, y su canto. El vuelo se define a su vez como la distancia entre el borde del elemento de cimentación y la cara del soporte si el pilar es de hormigón o el extremo de la placa base si el soporte es metálico o de madera. Dentro del grupo de cimentaciones rígidas se encuentran las zapatas y encepados cuyo vuelo V en la dirección principal de mayor vuelo es menor que 2h, siendo h el canto de la zapata o el encepado, incluyendo la parte piramidal en el caso de zapatas troncopiramidales, los pozos de cimentación o los elementos masivos de cimentación como contrapesos, muros masivos de gravedad, etc. En las cimentaciones de tipo rígido, la distribución de deformaciones a nivel de sección es no lineal, y por lo tanto el método general de análisis más adecuado es el de bielas y tirantes. A su vez, las cimentaciones flexibles son las zapatas cuyo vuelo V en la dirección principal de mayor vuelo es mayor que 2h o las losas de cimentación. En las cimentaciones de tipo flexible, la distribución de deformaciones a nivel de sección puede considerarse lineal, de manera que en ellas es de aplicación la teoría general de flexión. Para cada caso debe plantearse un modelo que permita establecer el equilibrio entre las acciones exteriores que transmite la estructura, las debidas al peso del elemento de cimentación, zapata, encepado, etc., y de la tierra existente sobre él, y las tensiones sobre el terreno o las reacciones de los pilotes. Para comprobar este equilibrio hay que tener en cuenta tanto la parte correspondiente al equilibrio elástico, que asegure que no se supera la resistencia del terreno ni de los materiales utilizados en la cimentación y que constituye el análisis estructural de la cimentación, como la parte relativa al movimiento como sólido rígido del elemento de cimentación. Es decir, hay que asegurarse de que dicho elemento no vuelca ni desliza sobre el terreno. Si la zapata está sometida a un momento o a un cortante en la base del pilar importante, debe comprobarse la seguridad frente a vuelco mediante la ecuación de equilibrio de momentos respecto de uno de los extremos de la zapata. En esta ecuación, el efecto equilibrador del esfuerzo áxil en el pilar N más el peso propio de la zapata P, multiplicado por su brazo respecto del centro de giro, que es la mitad de la dimensión A' de la zapata, debe ser mayor que el efecto desequilibrador del momento en la base del pilar M, incrementado por el cortante V multiplicado por el canto de la zapata H, para obtener su momento respecto del mismo punto, considerando un coeficiente de seguridad de 2. En esta ecuación no se incluye el peso propio del terreno sobre la zapata, cuyo efecto es estabilizador. Como la comprobación ya incorpora un coeficiente de seguridad de 2, los esfuerzos en la base de la zapata se toman con sus valores para estado límite de servicio. Si la zapata no va arriostrada y hay acciones horizontales, habrá que comprobar también la seguridad frente a deslizamiento. Como fuerza estabilizadora se cuenta únicamente con el rozamiento entre la base de la zapata y el terreno, o con la cohesión si se trata de terrenos cohesivos. La ecuación correspondiente para suelos sin cohesión, como las arenas, es la siguiente, en la que la fuerza de rozamiento, dada por el producto de la fuerza normal sobre el terreno, la suma del axil en el pilar, más el peso de la zapata, por el coeficiente de rozamiento, que viene dado por la tangente del valor minorado del ángulo de rozamiento interno del terreno, puede tomarse que el valor de cálculo de este ángulo de rozamiento es las 2/3 partes de su valor nominal, debe ser mayor que el cortante que tiende a hacer deslizar la zapata con un coeficiente de seguridad que en esta ocasión es de 1,5. A su vez, la comprobación para suelos cohesivos, como las arcillas, es esta de aquí, en la que la resistencia al deslizamiento incrementa por el producto de la superficie de la base de la zapata A multiplicada por el valor minorado de la cohesión, C sub D, que puede tomarse como la mitad del valor nominal de la misma.
Como en la comprobación anterior, los esfuerzos transmitidos por el pilar se calculan en estado límite de servicio. Por otra parte, las cargas transmitidas por la estructura al terreno provocan en este unas ciertas tensiones, que son importantes desde dos puntos de vista. Desde el del cálculo geotécnico hay que comprobar que la tensión resultante sobre el terreno es admisible, es decir, que está por debajo de su resistencia máxima. La carga máxima sobre el terreno puede venir impuesta por la condición de que los asientos del mismo sean compatibles con la capacidad de deformación de la estructura o por consideraciones puramente resistentes. Desde el punto de vista del cálculo estructural, hay que comprobar que las piezas de hormigón armado que constituyen la cimentación son capaces de soportar las reacciones que el terreno ejerce sobre ellas. Para el cálculo geotécnico se trabaja en estado límite de servicio, considerando las acciones transmitidas por la estructura y el peso del elemento de cimentación. Parece lógico prescindir del peso del terreno que descansa sobre la zapata, ya que el suelo de la base de la zapata ya estaba en equilibrio con ese peso, siempre que no se aumente recreciendo el terreno, antes de realizar la excavación. Para el cálculo estructural se trabaja en estado límite último, considerando tan solo las acciones transmitidas por la estructura. No se considera el peso propio del elemento si, como es habitual, la zapata se hormigona de forma continua, ya que entonces la reacción del terreno debida al peso del hormigón fresco se produce sobre un cuerpo libremente deformable y, por tanto, no produce tensiones. Tampoco se considera el peso del terreno que descansa sobre la zapata. La determinación de las tensiones ejercidas por la cimentación sobre el terreno, aun suponiendo un comportamiento elástico del suelo, tiene la dificultad de que solo pueden ser de compresión, es decir, el terreno no puede tirar de la zapata cuando ésta tiende a despegarse de él, por lo que en general es un problema no lineal. El caso más sencillo se da cuando la resultante de los esfuerzos en la base del pilar, trasladados al plano de contacto de la zapata con el terreno, más el peso propio del cimento, pasa por el núcleo central de este. Así, en una zapata como la mostrada en esta figura, cuya base tenga unos lados de longitudes A' y B', con un peso propio P, y a la que el pilar le transfiera unos esfuerzos N, V sub X, V sub I, M sub I y M sub X, las excentricidades de la resultante vienen dadas por estas ecuaciones, en las que la excentricidad se obtiene dividiendo el momento resultante sobre la base de la zapata, M sub I asterisco o M sub X asterisco, entre el valor de la compresión total sobre el terreno. Si estas excentricidades cumplen la ecuación que tenemos escrita aquí, entonces la resultante estará localizada dentro del núcleo central de la base de la zapata y en esta ocasión la base se encontrará toda ella comprimida, de manera que la tensión vendrá dada por esta ecuación en la que la compresión se considera positiva. Esto no es más que la ecuación general de flexión de Bernoulli-Navier aplicada a la superficie de contacto entre la zapata y el terreno. Si las tensiones únicamente son de compresión, son continuas y por lo tanto se pueden calcular con esta fórmula. En ella, A igual a A' por B' es el área de la base y sub X igual a un doceavo de A' por B' al cubo es la inercia respecto del eje X e I sub I igual a un doceavo de B' por A' al cubo su inercia respecto del eje Y. A partir de este resultado, la comprobación de tensión sobre el terreno consiste en verificar que su valor máximo, dado por esta ecuación de aquí, es inferior al 125% de la tensión admisible del terreno. La comprobación también puede establecerse en función de las excentricidades anteriores, de acuerdo con esta otra ecuación. Si la resultante de los esfuerzos no pasa por el núcleo central de la base de la zapata, entonces la fórmula de la tensión sobre el terreno, deducida antes, daría lugar a valores negativos, lo que supondría una atracción entre el cimiento y el suelo que no es posible. Como ya se ha dicho, en este caso el problema de determinar la tensión sobre el terreno en un caso tridimensional se complica mucho. Sin embargo, en el caso de un problema plano, que es el que se presenta más habitualmente, salvo en el caso de pilares de esquina, todavía es posible calcular las tensiones en el terreno a partir del equilibrio de fuerzas y momentos. Así, cuando la resultante de los esfuerzos en la base de la cimentación pasa por el núcleo central, lo que sucederá cuando la excentricidad sea menor que un sexto de la dimensión A', las ecuaciones de equilibrio de fuerzas verticales y de momentos respecto del extremo más comprimido del cimiento toman la siguiente forma, donde σ1 y σ2 son las tensiones máxima y mínima sobre el terreno debajo de la zapata. De forma que este término, igual al área de la distribución trapezoidal de tensión sobre el terreno multiplicada por la anchura de la zapata en dirección perpendicular al dibujo, es la fuerza resultante de la distribución de tensiones. Mientras que este otro
es la distancia desde el centro de gravedad del trapecio hasta el extremo derecho, respecto del que se calcula el momento. Resolviendo el sistema de ecuaciones para calcular σ1 y σ2 se obtienen los siguientes resultados, que no son más que un caso particular del problema general planteado en la diapositiva anterior cuando solo hay momentos en un plano. En cambio, si la resultante queda fuera del núcleo central al ser la excentricidad mayor que un sexto de A', entonces queda esta otra situación, en la que la distribución de tensión sobre el terreno es triangular en vez de trapezoidal. Las ecuaciones de equilibrio en estas condiciones son las siguientes, siendo ahora las incógnitas el valor de la tensión máxima σ1 y la distancia x a lo largo de la que se extiende la compresión. En este caso, las ecuaciones resultan más sencillas, puesto que la fuerza resultante de las tensiones viene dada por el área del triángulo y la distancia entre el centro de gravedad de la distribución de tensiones y su extremo más comprimido es 1/3 de la base del triángulo. Resolviendo el sistema de ecuaciones se llega a este resultado. Como ya se ha dicho, cuando estas tensiones se calculen para comprobar que la presión sobre el terreno no supera la resistencia del suelo, se trabajará en estado límite de servicio, tomando los valores característicos de los esfuerzos transmitidos por el pilar. En estos casos de tensión variable, su valor máximo no puede superar la tensión admisible del terreno en más de un 25%. Por el contrario, si la compresión sobre el cimiento fuese centrada, dando lugar a una distribución de tensión constante igual a la suma del axil transmitido por el pilar más el peso propio de la zapata dividido por el área de la zapata, la tensión debe ser estrictamente menor que la resistencia del terreno. En cambio, cuando las tensiones sobre el terreno se determinen para diseñar la armadura de la zapata, como se explica en las siguientes diapositivas, entonces hay que considerar un estado límite último y, en consecuencia, deberá partirse de los esfuerzos en valor de cálculo, aplicando los coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aunque para este cálculo no deberá tenerse en cuenta el peso propio de la cimentación. Como ya se ha dicho, en los elementos de cimentación rígidos no es aplicable la teoría general de flexión y es necesario definir un modelo de bielas y tirantes para dimensionar la armadura y comprobar las condiciones en las que se encuentra el hormigón. Para zapatas rectangulares sometidas a flexocompresión recta, siempre que se pueda despreciar el efecto del peso de la zapata y de las tierras situadas sobre esta, el modelo a utilizar es el representado en esta figura. En este modelo, los esfuerzos transmitidos por el pilar relacionados con la flexión de la zapata, una compresión y un momento flector, están representados por un axil dividido en dos componentes, una mayor N1D en el lado en el que la flexión produce compresión y otra menor N2D en el opuesto, donde generaría tracción. Las dos bielas de compresión asociadas a estas componentes se sitúan a una distancia A/4 del centro del soporte, siendo A la dimensión del pilar, y se apoyan sobre una celosía virtual que representa la distribución de tensiones en el interior de la zapata. En esta celosía, las líneas discontinuas rojas representan las bielas de hormigón comprimido y las azules las líneas de tracción correspondientes a los tirantes, donde es necesario disponer la armadura. En la distribución de tensión sobre el terreno, los valores de σ1D y σ2D son las tensiones máxima y mínima obtenidas en las diapositivas anteriores para un problema plano en el que la resultante de los esfuerzos en la base de la zapata pasa por su núcleo central, mientras que el resto de las variables que aparecen representadas se pueden expresar en función de ellas, analizando la geometría de los trapecios que quedan en la figura, siendo σcD la tensión bajo la línea de acción de la componente N1D del axil, que a su vez delimita el trapecio sombreado en gris, en el que la resultante de las tensiones es R1D. Y finalmente, X1 es la distancia entre el centro de gravedad del trapecio sombreado y su lado izquierdo. Si se analiza el nudo inferior derecho de esta celosía, se tiene un tirante horizontal que forma parte de la armadura de la zapata y trabaja a tracción con una fuerza T/D que es necesario determinar para dimensionar la armadura, una biela inclinada de hormigón que lo hace a compresión y la resultante vertical de la tensión ejercida por el terreno en el trapecio sombreado, que es R1D como ya se ha dicho. La ecuación de equilibrio horizontal en el nudo es esta que tenemos aquí, donde la fuerza ejercida por el hormigón es el producto de su resistencia F/CD por el área de la biela A sub C, mientras que el término X1L, siendo L la longitud de la biela, es el coseno del ángulo que forma la biela de compresión con la horizontal. De esta forma, la componente horizontal de la compresión en el hormigón equilibra la fuerza de tracción en la armadura. Por su parte, el equilibrio en dirección vertical conduce a esta otra ecuación.
en la que la componente vertical de la compresión en el hormigón equilibra a la resultante R1D de la tensión ejercida por el terreno, siendo ahora el cociente entre el 85% del canto útil de la zapata y la longitud de la biela el seno del ángulo de inclinación de esta biela. Esta última relación se debe a que se estima que la distancia desde las armaduras al centro del núcleo comprimido de hormigón en la parte superior de la zapata es aproximadamente el 85% de su canto útil, que es igual al canto total de la zapata H menos el recubrimiento de las armaduras. Si a continuación se eliminan en el sistema de ecuaciones la compresión en la biela y su longitud, se obtiene la fuerza de tracción en la armadura que viene dada por esta expresión de aquí. Considerando una resistencia del acero F sub ID menor o igual que 400 megapascales, es inmediato determinar el área A sub S de la armadura necesaria para resistir la tracción T sub D dada por el modelo de cálculo de la zapata. Esta armadura se dispondrá sin reducción de sección en toda la longitud de la zapata y se anclará debidamente, y deberá expresarse como un determinado número de redondos del diámetro elegido. El diámetro mínimo para la armadura de los elementos de cimentación es de 12 milímetros. Dispuestos todos ellos con la separación correspondiente a la dimensión B' de la zapata en el plano perpendicular al de la figura. En las cimentaciones flexibles, en cambio, es de aplicación la teoría general de flexión, por lo que la armadura de estos elementos se calcula igual que si se tratase de una viga sometida a flexión. El momento máximo que se considerará en el cálculo es el que produce la presión ejercida por el terreno en la sección de referencia S1 definida a continuación. Es plana, perpendicular a la base de la zapata y abarca su sección total. Es paralela a la cara del soporte o del muro y está situada detrás de dicha cara a una distancia que es igual a 0,15 A, siendo A la dimensión del soporte o el muro medida ortogonalmente a la dirección que se considera. En el caso de muros de ladrillo o mampostería, la distancia en la que se encuentra la sección de referencia es de 0,25 A. Y cuando el soporte sea de acero, la sección de referencia se ubicará a la mitad de la distancia entre la cara del soporte y el borde de la placa de anclaje. En todos los casos, el canto útil de esta sección de referencia se tomará igual al de la sección paralela a ella en la cara del soporte o del muro. Finalmente, se deberá comprobar también la resistencia cortante debido a la presión del terreno en la sección S2 situada a un canto útil hacia adentro respecto del borde de la zapata.